Señoras, señores, muy buenos días. Entramos aquí en esta parte ahora de El Matutino, primera hora por Teleimpacto, que a través de sus canales 22 y 52 lleva ante todos ustedes su señal para transmitir este programa. Nosotros contentos de la oportunidad que nos brindan ustedes cada día de recibirnos desde esta hora en sus hogares y donde quiera que ustedes se encuentren, como también a través de las redes sociales. Nuestros amigos de aquí de República Dominicana y del exterior que reciben la señal de Teleimpacto, como también nuestros amigos de Primera Hora TV, nuestro canal de YouTube, y los que nos ven también a través de Televisión Dominicana en el resto del mundo. Gracias por su sintonía, señores. Nosotros, como siempre, con deportes, noticias, comentarios, opiniones, entrevistas, todo el contenido para desarrollarlo en estas 2 horas de transmisión de Primera Hora. Gracias, señores. Nosotros vamos a comenzar a compartir de inmediato con todos ustedes el contenido y los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Señor. Chago, como te dice la gente. Sí. Chago, muy Chaguito, bien. ¿Verdad? Santiaguito, me decía mi madre. Sí. Y los del béisbol te decían Sandy. Sandy. Los del béisbol. Sí. Sandy Cuesta. Sandy Cuesta. Pero así el hijo mayor. Era un nombre de pelotero. Sí. Sandy Cuesta. Sí. Pero el hijo mayor mío se llama Sandy Cuesta. Sandy Cuesta. Y yo en honor a eso. Sí, en honor al... como era que me llamaba, le puse Sandy. Yo pensando que iba a salir pelotero. ¿Verdad? No, me salió ingeniero y después la ingeniería la cambió por otra cosa. ¿Y qué tú quieres? Ponerle el nombre también, que lleve, ponerle el nombre y cogerle que la profesión también, pelotero. No, ya el nombre está bien. El tributo al béisbol. Sí. El nombre de Sandy. Ya yo lo dejé ahí. No, pero está muy bien, se oye tranquilo. bien. Se oye bien. Sandy Sí. Cuesta. Sí. Al bate, Sandy Cuesta. ¡Ey! Está bueno. Bateador de turno. Sí. Pues una en la bocina interna, ¿verdad? No, y pues yo jugué amateur. Sí, por eso que te digo. Entonces, en el estadio Quiqueya se jugaba el béisbol amateur. Sí, Y anunciaban. sí. Pero en la normal también anunciaban. En la normal porque también. Yo vivía cerca de ahí, en la José Martí. Y nosotros cruzábamos. En los estadios donde se jugaba. Sí. Sí, bateador de turno. Sí, eso. Yo recuerdo que jugaba el Meteoro. Sí. Fiesta Mate. No, pero Río en el amateur era Río Jaina. Yo jugué para Río Jaina. La UAS. La UAS. La policía. La policía era el torneo de ellos. Ahora, el torneo de la policía que participaba sí, la UAS. Era Maprica. Ah, el Maprica, sí, famoso. Sí, estaba. Cuando yo entré a jugar, estaba. Se había retirado la farmacia Bay, que era muy famosa. Y yo entré con Mauricio Bay. El Club Mauricio Bay tuvo mi primer año amateur. El Club Mauricio Bay, tenemos un equipo de béisbol amateur. Sí. ¿Tú sabes quién era el Madie? ¿Quién? David Brito, creo que era. El Madie, muy famoso. Pero quien gerenciaba el equipo era Leonel Carrasco. El ingeniero Leonel Carrasco. De la UPE. Sí. Leonel Carrasco era. Y fue mi primer año. Yo fui el novato del año. Eso fue por allá, por el 1977. ¿Qué posición tú jugabas? ¿Segunda, base, primera? ¿Quién? ¿Tú? No, Cioreto. ¿Cioreto? Sí, fui novato del año en 1977. O sea que tú parabas. Y bateaba. Ajá. Sí, las dos cosas. ¿Paraba y bateaba? Sí. Pero mira, pero está muy bien. Duro, sí, duro. ¿Verdad? Sí, yo en mi época de jugador fue contra Piña Ortiz, Fidel Mejía, que en paz descanse, Quique Cruz, toda esa gente. Sí. Elodoro Arias. Yo jugué contra todos ellos, Joaquín Tineo. Y yo jugué contra mucha gente. Bebé Guerrero. Bebé el hijo. No, Bebé Guerrero, Orlando Guerrero, Bebé, como le decía, tremendo, sobre todo a la selección. Y se jugaba una buena pelota. Yo recuerdo que, tú dices que hay que decir como Neruda. Mi primer año de novato en 1977, yo le di un jonrón por el center field en la normal a Marco Aguavivas. Los que están viendo, que saben de la historia, saben que fue así. Y que era el estelar de la selección. Marcos Aguavivas. Primer turno. Primer turno, fue tuyo. En ese juego, porque era un doble juego. Sí, el primer turno. Sí, porque se jugaba mañana y tarde. Sí, él después en el siguiente turno te tiran un bolazo por la cabeza. No, porque tú no me mandas otra vez. Te mandaban a tumbar.
Eso ha sido siempre una dinámica del béisbol, y se iba un lío del diario. Sí. No, pero eso está muy bien. Eso está Sí, muy bien. la pelota era así. Sí, eso pero era la gente que estaba en el deporte, claro, otro tipo de mentalidad, tú sabes. Sí, era sano. Otra sociedad. Sí. Y eso... Eso te obligaba a ti a... No, y la formación también que había que tener, porque había que ser... Fíjate que habían juegos universitarios. Y yo recuerdo los juegos interuniversitarios que se hacían en el país. Habían pocas universidades, pero se jugaban. Las 4 universidades que habían tenían equipos de softball, béisbol, y se jugaba baloncesto, voleibol. Es que el deporte formaba parte de la disciplina interna. De las instituciones. De las instituciones. Pues así mismo. Para la disciplina era necesaria la práctica deportiva. Normalmente aquí llegó una época que existía lo mismo que en el pasado, en los países donde a ti se te becaba por ser atleta, de la disciplina que le interesaba a la universidad. Entonces tú eras becado. Sí, sí. Eso nos pasó a todos los que porque fuimos en esa época. Facilidad de estudios. Sí, a todos los que estábamos en esa época fuimos becados por eso, en las diferentes universidades. Y eso era una facilidad. Bueno, yo entré a trabajar al Banco de Boston en 1980, el Boston Fitch, que era de Massachusetts cuando eso. Hoy, Banco del Progreso, como consecuencia del deporte, porque había un equipo de softball y había una liga interbancaria. Entonces mis amigos que nos conocíamos del béisbol, entonces estaban en el Banco de Boston, había otro banco que me quería, yo me fui para el Banco de Boston. Sí, yo siempre recuerdo que mi papá me dice ¿Y hice mi carrera bancaria ahí? No, yo siempre recuerdo eso, mi papá me decía que la práctica deportiva, ante la relación que se entablaba, no solamente con los miembros de tu equipo, sino con los equipos que tú frecuentemente intercambiabas partidos, intercambiabas juegos, se hacía una relación. Sí, muy había una buena amistad, un vínculo muy bueno. Y de ahí salían los Y empleos. entonces, y de ahí salía, el que estuviera allá se llevaba al otro y así sucesivamente. Así pasó. Y así entonces eso sucedía y que había relaciones que se entablaban y que perduran por siempre, porque esas relaciones sobre la base de la amistad y el del deporte se conservan. Se conservan siempre. Sí, por ejemplo, yo me topo con Juan Piñao Ortiz. Un saludo para Juan Piñao. Para Piñao Ortiz. Gloria del deporte de este país, amateur. Y una maravilla uno juntarse con... Catcher histórico de la universidad. Catcher histórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces tú te tocas... ¿Cómo se llamaba el que jugaba centerfield, un chiquito que jugaba centerfield de la UAC? Mejía, apellido Mejía. No, Jaque. Jaque, un bajito. Un bajito, sí. Que le daba y bateaba. Y fildeaba enormemente. Jaque. Bueno, acuérdate de este muchito Alfredito Smith, que murió con un accidente de un choque con Natalie Cruz en la Liga Menor de los Piratas de Piso. Excelente jugador, Alfredito Smith. Pero así es. Qué bueno, qué bueno. Sí. Reinaldo Boden, que jugaba para la UAS. Siempre nos topamos en algunos sitios, comentarista de deporte, mi gran amigo, Reinaldo Boden, un saludo para él. Y así es, que tú te topabas con todo eso, pero eso era una vida diferente a la de ahora. Ahora está difícil la cosa. Deporte, todo. Sí, la sociedad ha entrado en una etapa difícil. Difícil. Desde el punto de vista de la relación interpersonal. En cuanto al país, si yo te digo que de martes a martes, una semana, 7 días. 7 días. Le ha entrado como si estuviéramos en Egipto. Estamos. En Egipto, pero lo más famoso de Egipto son las plagas y las pirámides. Sí. Las plagas y las pirámides son las cosas más famosas de Egipto. Las 7 plagas de Egipto. Ah, ok. Éxodo 7:11 de la Biblia. Te dice en Éxodo 7:11, cuando Moisés y los israelíes estaban siendo acorralados y perseguidos. Estaban siendo replegados con el objetivo hasta de sacarlos de su territorio. No, lo terminaron sacando. Porque los egipcios acorralaron a Moisés. Pero dice Éxodo 7:11, la Biblia, que a consecuencia de eso le vino un castigo de 7 plagas por acorralar al pueblo de Dios. Ahora resulta que en esta última semana parecería que el pueblo de Dios, República Dominicana, otro de los pueblos de Dios, porque este es un país muy religioso, gente. Sí. Un país que va a la iglesia. Aunque muchos van a la iglesia
por pasar por la iglesia. Y entonces resulta que en el país la situación en esta última semana nos hemos convertido y al gobierno le han llegado 7 plagas que debe de revisarla. Como Egipto no la revisó, mira cómo terminó Egipto, por no revisar lo que estaba haciendo con su pueblo, con el pueblo de Dios. Esto es un pueblo de Dios. Y al parecer, desde el gobierno y ministros se están olvidando que esto es un pueblo de Dios y lo han estado castigando en todas las vertientes, en materia económica, asfixiándolo con las medicinas, con los combustibles, con los colegios, con todo, con la inseguridad y sobre todo con la burla en la corrupción por parte de funcionarios, ministros, periodistas que son allegados al gobierno, que defienden la corrupción porque le ha ido bien, como el señor Eury Cabral, que no deja de ser un gran beneficiario y por eso sale a criticar a Farideh Raful. Tiene razón él, porque a él le ha ido tan bien como le fue a Joao. Yo diría que mejor, porque Joao por lo menos está preso en su país por actos de corrupción. Entonces, cuando uno observa, es para que en el gobierno comiencen a darse cuenta cuando las cosas comienzan a salir mal. Y cuando las cosas le comienzan a salir mal a un gobierno, tienen que repensar lo que están haciendo y escuchar más y ser más humilde, no ser arrogante, atropellador, malcriado y todo eso que tiene que ver con aquel que no escucha ni oye. Por eso yo invito a los del gobierno a que se lean Éxodo 7:11, para que vean por qué en el Viejo Testamento, qué le pasó cuando los egipcios quisieron golpear y erradicar a los israelíes, que era un pueblo de Dios. La República Dominicana siempre ha sido un pueblo de Dios. A pesar de todos los maltratos, como pasaron los israelíes con Moisés a la cabeza, de todos los vejámenes habidos por haber, hambre, golpeo, muerte, esclavitud, todo eso lo pasaron. Hasta que Dios se reveló y comenzaron a salir las cosas mal a los egipcios. Y empezaron a llegarle plagas de mosquitos, de langosta, de todo. Le llegó hemorragia sanguínea a hombres, animales, desbordamiento de ríos. Y a nosotros, ¿qué nos está pasando en esta última semana? No debe ser motivo de reflexión para el gobierno, que nunca le había ido tan mal en una semana. Y cuando usted, pues en el caso de la pelota, le va tan mal, que usted ve que a los pitchers estelares le dan, los bateadores no están bateando, tiene que ser preocupación del manager y de la dirección del equipo, el presidente del equipo y la directiva. Tiene que haber reunión y preocupación y ver dónde están las fallas y a quién hay que sustituir porque no está rindiendo, a quién hay que sacar y a quién hay que traer. Todo eso se hace cuando las cosas no funcionan. Pues yo le voy a decir, si es que no se han dado cuenta, en 7 días, y no 7 días con el pueblo, aquella famosa concentración de 1974, en noviembre, sí, cuando por razones del maltrato de Balaguer y su gobierno de 8 años, que ya era insoportable, entonces se realizó un festival llamado 7 días con el pueblo. Y todos sabemos lo que pasó, la juventud
¿Y de dónde se encaminó entonces el cambio de actitud del pueblo dominicano para las elecciones de 1978? La juventud perdió el miedo. Ahí vinieron los guaraguaos. Ahí vino Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, Manuel, el esposo de Ana Belén y Víctor Manuel. Víctor Manuel y Ana Belén. Ana Belén, sí. Vino también el Topo de Puerto Rico. Sí, exactamente. Y Lucecita Benítez. Sí, creo que Lucecita Benítez. Sí, Lucecita vino, sí, claro, también claro, estaba. Lucecita, y sí. nuestro Ramón Leonardo, que después que terminó la dejaron preso otra vez. Y Expresión Joven. Expresión Joven. Estaba Luis Díaz, Sonia Luis Silvestre. Díaz, Sonia Silvestre. Johnny Ventura estuvo Johnny también. Ventura, que cantó en la canción de Mamá Tingó, Sí. que la acababan de Que la matar. acababan de matar, correcto. El 7 de noviembre. Sí. Todo eso fue de 1974. Fue una importante concentración. Eso es que todavía, para la historia. Para la historia, compadre. Entonces, el 7 es un número, dice la Biblia, que el 7 es el número más grande que hay. Porque el mundo Dios lo hizo en 7 días y descansó uno. Y el múltiplo de 7 está en el perdón. Sí, 7 veces 7 la sentencia también. 7 veces 7 la sentencia. Sí. Entonces el 7 tiene que llamar a la preocupación a las autoridades. Yo voy a leerle aquí 7 casos en 7 días que han convulsionado las redes sociales y todas las acciones del gobierno, como nunca en 6 años. Lo primero es que el martes pasado vino la tormenta Beryl, que nadie hizo caso. Sí, agarró a todo el mundo desprevenido. Y agarró a todo el mundo desprevenido. Una tormenta que nunca habíamos visto, tal vez, que lo que podemos recordar, pero no era la ciudad que es hoy, lo que pasó cuando David y la tormenta Frederick que vino detrás. En el caso, en el aspecto de las inundaciones, lo que vivió el Gran Santo Domingo, una parte del sur y la ciudad capital, es deprimente. Sectores millonarios inundados de agua, edificios. Y ni hablar del malecón. Cómo ha venido lo que nunca se había visto. Las empresas de la Kennedy. El arrastre de toda la basura del Gran Santo Domingo a estacionarse frente al malecón, a Guivia, a toda esa zona. Como aquí estoy. Ustedes ven que ustedes son unos puercos y no recogen basura y este es un país que no, las alcaldías no han educado. Ahora van a gastar 10 millones, dice el alcalde. Bueno, ahí está. Primera plaga de la semana. Inundación y agua. Y basura. ¿Y después qué vino? Los famosos papeles de la diputada Farideh Raful sobre los montos desorbitantes, aberrantes, corruptelos, pagados al delincuente internacional Joao Santana y su esposa Mauro. Una cosa increíble. Pone paranoico cualquiera. Decir que un comercial vale $500,000 a la tasa. Se habla de 18 millones como que no hay nada. Por hacer un comercial, por hacer una publicidad. Parecería que estábamos pagando una millonada como si este país fuera Dubái o Arabia Saudita, que produce petróleo y todo es dinero, eso es oro. Y pudiera darse el lujo de pagar 1.400 millones. Y entonces, como que nada. Bueno, eso obligó a una tercera fase de las plagas que estamos hablando. Bueno, que a raíz de eso, después vino 1.300 millones en bono para cubrir el déficit presupuestario. Se había establecido 1.100, colocando 200 millones más. Esa colocación de 1.300 millones llevó al país a la categoría de riesgo, que aunque lo tomaran, estaba clasificado en riesgo, porque la capacidad de pago
había sobrepasado la barrera del 50%, estacionándose en el 52% del que hablamos hace unos días Henchi y yo. De que de cada 100 pesos que ingrese al Estado, 52 va a la deuda, apenas 48. Cuando el máximo tope de eso es un 35%. A lo que puede llegar un país. Y es un escándalo. Entonces, esa es la tercera de las plagas que le entra al sistema de gobierno. La cuarta, el escándalo que anda rodando. El busto de Duarte, que ha sido un escándalo total, y mi recomendación es al ministro de la Fuerza Armada, que fue que lo llevó ahí, eso, el señor Teniente General Paulino Sen, que lo quiten, porque va a continuar la degradación de los insultos a la memoria y a la imagen de Duarte. Lo más sano y lo más humilde sería quitarle ese jodido busto y mandar a hacer otro que sea adecuado a la imagen de Duarte, pero no a la que tiene, porque eso es un escándalo internacional que se tiene en todas las redes sociales. Es una de las mayores plagas, la imagen de Duarte, quizá la mayor de todas, por encima de la de Joao, que es una monstruosidad. Entonces deben de haber reflexión y eliminar esa estatua de Duarte, que no la es. La quinta de las plagas es la carta que enviaron al Congreso, firmada por José Ramón Peralta y Roberto Marchena, desnegando, ¿ustedes saben qué? El monto señalado por documentos reales y verídicos de contratos presentados por la diputada Faride, y llevándolo a 480 millones, como que no es nada tampoco. De dólares. Pero y señores, pero es loco que nos estamos volviendo. Que usted justifique una carta que usted le pagaba de 17, 18, 20 y pico de millones por un comercial a una firma de Joao Santana, acusado como delincuente internacional. Señores, entiendan la gravedad de la situación. Eso es un acto doloso. Y donde usted, José Ramón Peralta, firmaba eso, y Roberto Marchena. Tienen que dar muchas explicaciones a la sociedad. No es con una simple carta, aduciendo que simplemente se pagaron 17. Oh, pero es mucho dinero. Es mucho dinero del pueblo, mío, de usted que me está viendo, y de todos los dominicanos. ¿Quién son ustedes para justificar que a una empresa brasileña, como si en República Dominicana no existieran empresas, para hacer un jodido comercial, un expo, a los cuales no le quieren pagar ni $500 000 de pesos, y a esta le quieren, y a esta le pagan $500 000? Entonces la cosa, eso es una plaga de verdad, que afecta la moral, la conducta y a la sociedad. Con eso se habían resuelto muchísimos problemas de lo que hoy tenemos con el paso de la tormenta Beryl. Eso es terrible. Entonces, una sexta plaga que también tenemos que incluir, eso en 7 días. Hoy la firma que acaba de hacer el señor de apellido Santana, José Rafael Santana. José Rafael Santana, presidente del Consejo de Administración de la CDE en China, para la adquisición de una nueva planta de 1.200 megavatios. Y en un acuerdo de 30 años con el puerto de Manzanillo. Pero ven acá, ese hombre se fue allá sin autorización. No, no puede ser. No puede ser, Bichara, que tú digas, y diga también Montalvo ahora, que es otra respuesta vaga con la de José Ramón Peralta y la de Marchena, decirle a esta sociedad que él no tenía la autorización y que eso no.
Hoy él fue solo allá, presidente del consejo, y él no contaba con la anuencia del gobierno, Bichara y Montalvo. Fue él que quiso ir allá en representación del gobierno, hablar con esos empresarios, y salió a relucir en prensa internacional esos acuerdos. No se lo inventó nadie en la prensa. Vienen desde allá, de que estamos regalando ya por 30 años el puerto de Manzanillo, que se le quitó a los empresarios dominicanos y ahora se le dona a los chinos, porque eso estaba en manos de dominicanos y se le quitó y ahora se lo vamos a entregar por 30 años a los chinos. Hoy, ¿qué han hecho los chinos aquí para nosotros entregarle un puerto? ¿Cuál ha sido el apoyo y el aporte de China a este país para nosotros entregarle el puerto de Manzanillo? ¿Cuál ha sido? ¿En qué se ha beneficiado la República Dominicana para hacer una concesión de 30 años de un puerto tan importante como el puerto de Manzanillo? ¿En qué cabeza cabe eso? Lo que pasa con estas 7 plagas y la última, la de Montalvo, cuando sale junto a Bichara a contrarrestar la situación, y de esa firma que fue a hacer el señor Ramón Santana, José Rafael Santana, presidente del Consejo Administrativo de la CDEE. Él no va a viajar a la China a pasear, ni va a viajar a la China sin instrucciones del gobierno. Lo que pasa es, señor Montalvo, al igual que a Peralta y a Marchena y a Bichara, que cuando las cosas comienzan a salir mal, es la primera vez que lo he visto a ustedes tener que salir al frente a cosas que están mal. Entonces, cuando las cosas comienzan a salir mal, hay que revisarse. Y José Ramón Peralta tiene que revisarse muy bien, al igual que Marchena, con esos pagos a Joao Santana. Porque las cosas no son así, tan simples como ustedes la quieren expresar. Y querer convencer, como quiere Eury Cabral, a esta sociedad, de que Faride, la respuesta que le acaba de dar José Ramón Peralta y Marchena, ha sido una respuesta contundente a la mentira de Faride Raful. Eso es lo que quiere decir Eury Cabral, que se suma a las plagas también, de defensor de la corrupción y de funcionarios y ministros corruptos por conveniencia propia. Entonces esta sociedad está hastiada de la corrupción y de las mentiras, de la falacia, de la indiferencia. Como no se pudo hacer indiferente ante estas denuncias y esto que está a la vista de la sociedad, han tenido que responder. Entonces las cosas no andan bien. Estas 7 plagas que entraron al país, al gobierno del presidente Danilo Medina, es menester de que se revisen. Porque la historia muestra ahí en esos 7-11 el resultado. Y como todos somos cristianos, con raras excepciones, revisemos la historia a la cual yo siempre vivo hablando. Y no hay una historia más bella que la Biblia. Y Éxodo 7:11 es una belleza de historia. Y estas 7 plagas en 7 días al gobierno llama la atención. Y debe de llamar la atención y a la preocupación, pero sobre todo al respeto que debe de haber a la sociedad, no a la indiferencia. Mira, uno de los temas que tenía agendado tratar en el día de hoy aquí en el programa precisamente es esa, la número 7, esto que tú hablas de esta concesión que a través del periodo del portal
en Information News, que es un portal que se especializa en noticias internacionales, salió publicado. De ahí los medios informativos del país han tomado esta información y rápidamente han buscado la reacción. Pero yo quiero decir lo siguiente, ustedes recuerdan que para la concesión de la construcción de Punta Catalina, quien se entendía que había presentado la mejor oferta fue una empresa china. Sí, qué casualidad. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, qué casualidad, ¿eh? Que precisamente en un momento determinado quiso reaccionar jurídicamente porque entendía que toda la propuesta que había hecho en esa licitación era la más conveniente y que tenía la mejor condición y era el precio más bajo que el que había presentado Punta Catalina, el agente de Odebrecht con Punta Catalina. Entonces, fíjense qué cosa. Entonces son 1.200 megavatios. Lo primero que a mí me llega es que yo sigo reafirmando lo que he dicho. Punta Catalina no resuelve el problema de los apagones en el país. Sí, porque si esa información es así, y yo realmente debo decir que un portal de esa naturaleza no puede venir a poner en tela de juicio su credibilidad informativa, no creo que se embarque en la publicación de una información de ese tipo, si eso no se ha producido. Pero también lo que puedo entender que en caso de que esa información tenga su veracidad, el gobierno dominicano quedaría muy feo en tener que admitir eso más adelante. Pero también, ¿cómo pueden sentirse los chinos sabiendo de que una concesión que se ha hecho a un grupo de empresas chinas para construir y operar esta planta a gas que podría instalarse en el puerto de Manzanillo? Porque lo del puerto radica es en que necesariamente se necesita la disponibilidad del puerto para la instalación de una planta energética de 1.200 megavatios. Por eso está involucrado el puerto de Manzanillo en esa concesión. Entonces, ¿y cómo comenzaría eso? Entonces nosotros tenemos unos amores y esos amores no se pueden publicar. Y si salen a publicar entonces esos amores, sucede que entonces viene el hombre y dice que no, que eso es mentira. Y si después sucede entonces que es verdad, que esos amores son reales y que no se pueden publicar en un determinado momento, ¿cuál sería la imagen del gobierno en ese aspecto? Entonces, esa instalación de esa planta, 1.200 megavatios, y hay gente que dice que Punta Catalina solamente insertará al sistema energético nacional unos 30 megavatios. Es que dicen. No, de que no generará... Mil. Sí, pero es una planta, porque ahí se están construyendo dos plantas, pero realmente es una que va a entrar en vigencia ahora en diciembre. No, pero no puede ser 30. Entonces, yo sé lo que estoy diciendo, porque hay gente que oigo en esa dirección, pero vamos a descartar hasta unos minutos más adelante que tengamos de 600, correctamente la información. Creo que son dos plantas de 600. Lo que aportaría al sistema energético nacional las dos plantas de Punta Catalina. Entonces, yo digo, ese señor José Rafael Santana, presidente del Consejo de Administraciones de la CDEE, ¿y qué aval tiene para él trasladarse a China, reunirse con los ejecutivos de ese consorcio, ¿qué autorización? Establecer los acuerdos de esa posible concesión, conceder a través de esa concesión el puerto de Manzanillo, que yo creo que para hacer una concesión de esa naturaleza tiene que pasar por el Congreso Nacional, ¿no es así? Sí. Sí. Porque ese es otro elemento, eso tiene que pasar por el Congreso Nacional. Pero a uno no le sorprende que la cosa pase. No puede sorprender. Aire. No puede sorprender a eso porque el Congreso Nacional está controlado por el PLD. O sea, esas son cosas que pueden pasar perfectamente por debajo de la mesa, ante la vista de todo el mundo y ante la burla también de los demás congresistas que forman parte del Congreso de la República. Entonces,
todas esas situaciones Recuérdate, se pueden Genchi, dar. perdón, recuérdate, Genchi, que se pudo haber hecho ya todo. Y al Congreso lo que llega es el contrato donde todo el mundo levanta la mano. Exactamente. Pero por eso que te Ya, eso no es, pero de eso ser es así, normal. okay, de de que ser así, primero esté hecho todo sí, y después se levanta la mano. Sí, porque la seguridad que hay del control de las cámaras. Ese ha sido el estilo. Entonces, sobre esa base, ¿qué se puede hacer? Entonces, que ni siquiera los diputados de oposición sepan que se conoció ese contrato. Entonces, significa que hubo otro mecanismo de dar a conocer y cumplir con los preceptos de la ley. Porque si hay que llevarlo necesariamente al Congreso de la República, ¿cómo es posible que haya diputados y diputadas de otros partidos que no lo hayan, por lo menos, tenido la información o darlo a conocer y que sea a través de un portal internacional que un medio de comunicación del país tenga que darse cuenta de que se firmó esa concesión a un grupo de empresas chinas para la construcción de una planta de 1.200 megavatios en el puerto de Manzanillo? Entonces, aquí están sucediendo muchas cosas que es una burla total a lo institucional. Porque esos aspectos de pasar por el Congreso, hacer esa concesión, entonces dice Montalvo y dice Bichara que el Consejo de Administración no tiene la capacidad para ir a China y autorizar y firmar en nombre del Estado Dominicano una concesión de esa naturaleza. Entonces lo que está diciendo, le estamos diciendo es que esto aquí, señores, eso está muy mal. Esto está muy mal porque entonces aquí se están haciendo cosas que están fuera de lo que dice la ley y el protocolo de la funcionalidad del Estado ante contratos, ante compromisos del pueblo dominicano a través de la dirección política del Estado que tenemos hoy en torno a lo que son sus propias cosas. Oye, pero eso es muy delicado, Genchi, eso es muy delicado, eso compromete muchas cosas. Vamos a leer, dice, agregó China Wangyang, económico, que es la que da la información. Tracy Go Company firmó un memorándum de entendimiento para el proyecto con la CDE. O sea, que ya el señor José Rafael Santana, presidente del Consejo, llevó un documento de primer orden para los entendimientos de lo que va a ser el futuro. Pero un memorándum de entendimiento, ¿tú sabes qué es? ¿Quién? Son una serie de condiciones y de aspectos y de posibles cláusulas del contrato. De gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno para que llevó eso pueda él. ser. Porque estamos diciendo, no es que estamos diciendo que van a construir mañana, no. Se llevó el memorándum de entendimiento es cuando es un documento. Vamos a discutir que tiene los puntos. un pliego de condiciones para que eso pueda ser. Los puntos a tratar. Los puntos a tratar y que podían formar parte de ese acuerdo. De ese acuerdo. Entonces, eso es lo que ese es un memorándum de entendimiento. O sea, como que dice, es el preámbulo de lo que será el contenido contractual. Lo que yo te voy a ofrecer y lo que tú me vas a garantizar. Que tú me vas a garantizar. Exactamente, entonces es un pliego de condiciones. Sí, que es el memorándum de entendimiento. Muchos aspectos de eso serán elementos del contrato. Entonces sale a relucir que eso se llevó. Entonces, y no, y que se delegó, porque para mí eso se delegó. No, es que es lógico. Porque entonces... Es el presidente del Consejo. El presidente del Consejo. Ahora, ellos dicen que no tiene aval para eso. ¿Y quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Entonces hay que hablar con él. ¿Con quién él se iba a reunir allá? Porque si fue allá lo mandaron, alguien lo mandó a reunirse. ¿Y con quién? ¿Y por qué? ¿Y a quién iba a buscar? ¿Y qué iba a llevar? ¿Y cuáles eran las explicaciones que había que dar? Claro, es una misión de gobierno. Una misión de gobierno. Eso es una misión de gobierno. Sí. Montalvo es una misión de gobierno. Entonces, ¿para qué? Bichara, tú sabes lo que es una misión de gobierno. Pero entonces, ¿para que mañana entonces tengan que decirse que sí, que fue verdad? Sí. Que se llevó ese memorándum de entendimiento. No, te van porque ahora hay que esperar la reacción de los chinos. Ahora hay que esperar la reacción de los chinos. Hay que preguntarle porque pero mira, el ministro de la presidencia lo está negando. Claro. Y el presidente del Consejo, el vicepresidente de ejecutivo de la CDE lo está negando. Eso puede aparecer más tarde, mira. En las redes sociales aparece, mira, el memorándum de entendimiento. No, hay que preguntarle entonces a los chinos. Por eso quedaría muy mal. El gobierno quedaría muy mal. No sería. Ante una situación de esa naturaleza. No sería. Porque estamos diciendo fue que ese primer contrato ni que se va a hacer la planta. Es el memorándum de entendimiento y yo entiendo lo que es un memorándum de entendimiento. ¿Tú no te acuerdas que la firma de los acuerdos entre el gobierno dominicano y China para el restablecimiento de relaciones diplomáticas
sorprendió al país, Sí, sí, sorprendió a la embajada de No, Taiwán, no. sorprendió al gobierno norteamericano, Sí, a todo el sorprendió mundo. a todo el mundo porque fue un machetazo, Sí, o sea, de golpe. Parece que este era otro machetazo. sí, Lo que pasa es que este fue desvelado, fue desvelado, sí. porque la empresa, el portal económico de China lo saca a relucir, porque estamos hablando de que como en China se entiende que ya hay un panorama abierto de intercambio comercial con la República Dominicana, porque así se firmó, entonces ellos reconocen que cualquier misión diplomática que vaya de Dominicana, del gobierno, y haga algún acuerdo con empresas chinas, puede salir a la luz pública porque ya hay relaciones comerciales y económicas. No, porque ya Entonces, no se previeron las autoridades dominicanas, a mi modo de entender, de que hay un seguimiento de las relaciones de China con Dominicana y que inmediatamente saliera en China, en el portal económico, este encuentro de este representante del gobierno dominicano, como es el presidente del Consejo de Administración de la CDEE, el señor José Rafael Santana, quien llevó entonces un memorando de entendimiento. Entonces todo sale de que ya hay una intención, sí, ya hay una intención directa del gobierno dominicano para hacer acuerdos, para que se entienda, ese es mi modo de pensar ya, de que República Dominicana y China, porque se ha hablado de que está todo soterrado, de que se anunció, se salió de Taiwán y nadie ha visto ningún nacional que favorezca al país el haber alejado a Taiwán y haber entrado a la China, a la República de China. No se ha visto nada favorable para el país, nada en lo absoluto, como se veía a diario con los representantes de la Embajada de Taiwán por tantos años. Entonces, parece que esto era un primer paso de acuerdo y ha resultado... Como tú señalas, aquello fue un palo acechado, como dice el pueblo, sí, a Taiwán y a los americanos, su principal socio comercial. Ahora bien, pero tiene también que darse el memorándum de entendimiento sobre la base de lo que fue la negociación para el restablecimiento de las relaciones. También es soterrada, es oculta para el pueblo dominicano, porque es un deber de las autoridades del país explicarle al país, decirle a la población sobre qué pasa está. Ahora, como yo he podido pensar humildemente, significa que comenzar a tener a desarrollar condiciones y aspectos dentro de un memorándum de entendimiento para la instalación, para la construcción e instalación de una planta de 1.200 megavatios, corresponde entonces que necesariamente el gobierno no quiere dar a entender que las Catalinas, pues será 1 y 2, sí, no realmente no son la solución para los apagones del país. Sí, porque 1.200 megavatios es mucha energía, Cuesta Curi. Te está diciendo que no, que lo que... Entonces mi humilde reflexión es que hacer esto oculto, que ya no hay que hacerlo porque la relación entre China y Dominicana es abierta, ¿por qué hay que ocultar el memorándum de entendimiento? ¿Por qué hay que ocultarlo? Si ya en marzo no habrá apagones porque la segunda Catalina entrará en vigencia, según el mismo presidente ejecutivo de la CDE. Pero no ha entrado ninguna. Pero entonces no ha entrado ninguna. Entonces, ¿por qué necesariamente 1.200 megavatios para tenerlo instalado cuando hay 2 Catalinas que ya serán realmente ya la solución al problema energético del país? ¿Y quién va a comprar todo? Entonces, no, yo no sé. Entonces, instalar eso, a menos que no sea que haya otra situación, porque los chinos también están interesados en Haití. Para venderle a Haití. No hay que decir eso. Y la instalación estratégica en el puerto de Manzanillo es clave para el chin de energía que le puedan dar a este estado y la que le pueden facilitar al otro. Pero desde que se habló de las negociaciones con China, ha salido a relucir de una vez automáticamente el interés de los chinos del puerto de Manzanillo. Sí, claro. O sea, no ha sido nada extraño. Pero también... Entonces me resulta extraño
que Montalvo entonces ahora salga a negar. Bueno, porque ha sido parte de lo que ellos mismos dijeron. Sí, que había dentro de las cosas, entre estaba las cosas, el estaba interés de los Manzanillo. chinos del puerto de Manzanillo. Claro. Eso fue a la clara. Entonces eso crea una confusión, una nebulosa. Primero a mí, la humilde reflexión que hice, digo, bueno, 1.200 megavatios para instalarlo en Manzanillo, si todo lo otro está ubicado en la parte sur del país, o la parte de allá arriba de la geografía nuestra. Muy próximo a Haití. Muy próximo a Haití. Pero es estratégico el lugar. No me hay que tirar cable. No me hay que tirar cable. Y vendo. ¿Comprende? Entonces, el gobierno que me explique a mí eso, que no lo entiendo. Yo te dije a ti. Porque no es duro tener una capacidad energética tan alta instalada que no se necesite. No, ¿y quién la va a financiar? Entonces, no hay un banco ahí que se lo va a financiar a ellos. ¿Entiendes? Pero, ¿sobre qué base de las relaciones? O sea, ¿cómo yo vengo a instalarlo aquí si no tengo compromiso con el gobierno? ¿A venderle a quién? Yo te dije a ti. Entonces, no. Yo te dije a ti, y lo vengo diciendo, las relaciones comerciales con China van a traer trastorno al gobierno. En vez de ser, porque aquí salió todo el mundo a defender, a decir que estaba bien. Estábamos de acuerdo, incluyéndonos nosotros, pero sobre la base de una legitimación y de ver cuáles son los pasos y si favorece al país o no a lo loco, gente. Entonces estamos lo que no me gusta es, ¿por qué tú escondes? El que esconde algún problema hay. Pero ha sido así el sistema. Pero Costa Curi, pero que eso no debe ser así, porque un gobierno tiene que informarle a sus subalternos, a sus dirigidos, sobre todo en cada uno de los pasos que hay. Y además, estamos en la era de información. ¿Cuál gobierno que informa? Entonces, estamos en la era de información. ¿Cuál gobierno informa, Genchi? Bueno, porque ningún gobierno informa. Para tú conseguir una información, tú tienes que avalarte. Bueno, tú eres la ley testigo de eso. 204. Y te dan lo que ellos quieren. Y te dan lo que le da la gana. Te dan lo que le da la gana. Bueno, entonces. O sea, porque de información dan. Tú eres testigo de eso. Así estoy yo. Ya estoy redactando la carta de unas informaciones que necesito de un estamento del país. Porque entonces, que así. Tú tienes que. Tú vayas a buscar. Y voy a decir qué es lo que quiero. Pero óyeme una cosa. Que me vengan con lo que todavía está la fecha que yo estoy esperando. El número telefónico de la empresa. Del ingeniero. Edwin Pablo Blanco. Suárez Blanco. El responsable de haber recibido 574 millones para la remodelación del Hospital Mocoso Puello. Y hay que dármelo. Porque nosotros queremos saber quién es él, qué empresa tiene, qué hizo, por qué las filtraciones y por qué a una persona, el Estado Dominicano, el gobierno, la OISOE, que dirige Pagán, Francisco Pagán, le entregó a un ingeniero un concurso que era de 43 millones. Después le modificó el contrato. 72 horas después. 72 horas después para agregarle 642 millones. Sí, eso está fuerte ahí. Y terminé en 685 millones. 100 y pico millones de dólares. Pero cuesta. Y un desastre entonces con las filtraciones. Y que salga Pagán a salir por algunas instituciones de prensa a decir que fue la basura que tapó los conductos. Pero no, usted tiene que sentar y si el Congreso se respetara, si hubiera Congreso de verdad, sí, interpelara tanto a Pagán como el ingeniero Edwin Pablo Suárez Blanco, porque es el responsable. Y ahí está el contrato y lo voy a traer mañana para leerlo, para que vean toda la responsabilidad que tenía ese ingeniero y que ninguna la ha cumplido y que la OISOE tampoco ha sido responsable. Va a pasar lo mismo que pasó con el muerto, que nadie fue responsable. Hay dos que están presos por algún soborno, pero nadie fue responsable del muerto. Se mató solo él, se quiso matar dentro de la OISOE. El gobierno solamente puso un pliego de condiciones ahí en ese contrato, pero al gobierno no le interesa que ese tipo de cosas trasciendan y que se dé a conocer. Eso es lo que indica. Pero no como gobierno, ciudadano. Óyeme, nosotros nos interesa saber, porque yo pago impuestos y tú también. Como ciudadano. Y la sociedad. Como ciudadano, yo lo que entiendo de ese contrato, ¿tú sabes qué fue? Consciente de esa investigación que tú hiciste, de que ese hombre se buscó y se puso ahí. Eso el gobierno no tiene. Y entonces, también la actitud que tú asumió el gobierno cuando apareció el desastre en el Mocoso Puello. ¿Y por qué apareció? Que ni siquiera lo buscaron. No, es que en otro país, ¿entiendes? El director de la OISOE se sienta y yo leí con aquí, a quien le pagaron
574 millones. Y yo leí aquí- Explique qué fue lo que pasó. Y yo leí aquí que el Código Civil dice que necesariamente el que construye es responsable de lo que pase ahí en los próximos 10 años después 10 de la años, entrega. sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es posible? Entonces no apareció nadie en el gobierno que fuera capaz de buscar al ingeniero ese para ponerlo ante el país, que explique qué fue lo que pasó ahí. Y la gente paciente del mocoso Puello, que conoce la información, riéndose del gobierno, diciendo que fue la basura. Pero ven acá, Cuetacuri. No es una complicidad del gobierno. Ahí hay algo. Ahí hay algo. La gente, los pacientes riéndose. El gobierno que fue la basura del techo. Pero oye, si fue la basura, ¿cómo dice el ingeniero Pagán que mandaron camiones, como te informaron a ti, y él lo admitió, a permeabilizar el... Rápidamente. Rápidamente. Al otro día. Entonces, si era basura, ¿para qué, había que gastar tanto dinero? Y ese dinero, si había que hacerlo, lo tenía que pagar el ingeniero. El ingeniero. Era responsable del ingeniero. No de mi dinero otra vez. Claro. O sea, de lo que te pagaron. Claro. Está en el contrato que tú eres responsable que es así. de los vicios que y la puedan haber ley ahí. sobre la cual se hizo el contrato. Pero como Pagán fue un irresponsable al decir que no hay vicio de construcción, para entonces el Estado tener que asumir y achacar al problema de que fuera basura. No, vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos, así no puede ser. Pero al fin y al cabo el formulario, el memorándum de intención se firmó. Se infirmó. En China. Sí. Huayan Economic and Trade Group. Sí. Es la empresa que firmó el memorándum de entendimiento, y si se firmó el memorándum de entendimiento, lo que viene ahora es el contrato. Pero, ¿tú sabes cuál fue la empresa que demandó al Estado por violación a la licitación? Cuando Odebrecht Punta contra Catalina. Catalina, sí. ¿Quién? Se llama Hesburgh Group Company. Ah, ok, sí, la Herbos Group, sí. La Hesburgh Group. Oía que la mencionaron, sí. La Hesburgh Pero, Group. Entonces yo diría que ¿qué va a decir esa empresa china cuando ahora el gobierno quiere hacer otra más y no la incluyan ahí en la licitación o no se lo permitan? bueno, O lo hagan directo con él. Quizás lo permitan, quizás ahora, porque la situación es diferente ahora. Odebrecht está en desgracia y ya no se está dando eso. Pero sí hay otro elemento importante de los temas que quiero tratar. ¿De las 7 plagas? Sí, porque ha habido coincidencia, pero que no podemos dejar pasar por alto. La gente que estamos vinculados a los medios de comunicación históricamente, nos ha resultado como hasta bochornoso el tratar de conocer de que aquí haya gente que se le haya dado 18 millones de pesos por la creación de un comercial. Y precisamente que salga del gobierno, en donde una cantidad importante de sus instituciones, para pagar 50,000 y 100,000 pesos por contrato publicitario de la difusión de muchas cuñas al día, sea un problema. Y sin embargo a una empresa se le entrega hasta 18 millones y 38 millones para la realización dizque de un noticiario, y saber que eso viene del gobierno, saber que eso viene del dinero del pago de los impuestos de los dominicanos. Y uno dice, pero ¿y quién es Joao Santana? ¿Quién es el hijo de Joao y quién es Mónica Miura? Ahora que había que pagar también, los neoliberalistas tienen que hacer lo posible de tratar de ver qué hacen con eso. Porque se la han puesto cómoda. Porque todo el mundo atribuye que traer a Quirino inicialmente y todo lo que se le hizo a Leonel Fernández para destruir su imagen política obedeció a una estrategia de Joao Santana. Así se ha dicho. Y se ha dicho que el gobierno tiene que ver con eso. Porque tú llegar en horas de la madrugada y pasar directamente por el salón de embajadores y salir fuera del aeropuerto internacional escoltado ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por Santiago Cuetacuri? ¿Por Carlos Suero? No. De los aparatos policíacos militares del país, miembros de esos cuerpos, y montarlo en una jipeta y arrancar con él. Ajá. Pero
Lo principal fue eso, que rápido todo el mundo dijo, eso es del gobierno, porque es una autorización. Y por el Salón de Embajadores, un ex convicto que mediante información ofreció a los Estados Unidos, se le fue benevolente con la pena que se le aplicó y lo que representó en su momento eso aquí en el país. Eso fue lo primero. Y la gente dice que eso fue de Joao Santana. Entonces, ante esta situación, la gente lo que está diciendo, y esa asesoría que fue después que se estaban haciendo pagos, y dijo que fue después porque esa diputada está presentando real y efectivamente esas informaciones que recibió desde el mismo gobierno, y los libramientos, y los pagos, y eso se ha combinado con relación a su situación allá en Brasil. Entonces uno vinculado a esto dice, óyeme, pero qué suerte hay que tener. Qué suerte hay que tener para eso. 18 millones y 32 millones, y que para hacer 38 millones para hacer un noticiario. Y se seguían haciendo pagos. Y hay un contrato todavía vigente. Y darle 5 millones de pesos mensuales por concepto de publicidad, de asesoría. Todo esto que ha sido calificado como plaga por Santiago Cuesta, yo creo que son unas informaciones que tiene que dar el gobierno necesariamente, no sé si hoy, mañana o pasado, pero no creo que el gobierno pueda callar esto por mucho tiempo. Primero porque hay gente que está trabajando ampliamente en que eso no se duerma, que eso no muera en los medios de comunicación, que eso no muera en las redes sociales. Y tengo el informe que el otro sector del gobierno, del partido de gobierno, está trabajando en que se mantenga eso en las redes sociales y que se mantenga en el aire, tanto en la radio y en la televisión, en los pocos medios que ellos puedan incidir para que eso pueda ser. Porque se sabe que el gobierno tiene un importante control de la gente que interviene en los medios públicos y gente que tiene medios de comunicación que tienen compromisos con el gobierno muy fuertes. Y lo van a trabajar eso, lo van a trabajar fuertemente, lo van a trabajar eso. Esos papeles y esas pruebas, esos contratos y esos pagos, eso lo van a trabajar fuertemente el otro sector que forma parte del partido de gobierno, que no es el de Danilo Medina. Y la contundencia de esos documentos deja eso abierto así ahí, porque eso no prescribe. Eso no prescribe. Ese tipo de casos no prescribe. Y algún día esta correlación de fuerzas en el gobierno tiene que cambiar. Que el PLD va a estar toda la vida, todo lo que le queda al mundo, y le queda a la República Dominicana, ellos van a estar dirigiendo el Estado y controlando hasta las juntas de vecinos. No, porque ni siquiera la propia vida es eterna. Ni siquiera la propia vida es eterna. Entonces, hay que tratar de ver qué pasa, pero nos debe dar mucha vergüenza a la gente que estamos en los medios de comunicación durante tanto tiempo, que sabemos lo que significa buscar el apoyo para un proyecto de radio, televisión o medios escritos o portal, lo que sea, lo que eso significa. Y sin embargo, miren cómo se le dan esos miles, esos cientos de millones a una persona por la realización de una campaña, por su difusión y por asesoría. Qué lamentable. Yo creo que el Estado dominicano necesita, como el Estado somos todos, se necesita una explicación, señores, en esa dirección. Mira, gente. Eso no puede ser posible. Da pena y vergüenza la actitud que Eury Cabral ha estado asumiendo
No, pero yo le entiendo. En los últimos. No, pero yo le entiendo. No, es que él tiene de una función, Cuesta Curia, él tiene una función. Tú lo has dicho aquí. Sí. Y el pueblo dominicano sabe, porque tú has tenido reportes, Sí. de que sabe que él tiene una función. Sí. Como Eury, lo tienen otros tantos. Sí. Eso es a lo que me refiero a la gente que lo va por radio y por televisión, que tiene un compromiso con el gobierno de justificarlo todo. Justificar lo injustificable, ¿cómo se dice? Pero mira, Entonces, no, él tiene su mira función. que dice. Eso a mí no me sorprende. Miren, para que ustedes escuchen y sepan quién es Eury Cabral como favorito de la corrupción del gobierno. Y no le importa, porque él vive bien en función a eso. Dice Eury, respondiéndole a Farideh Raful, dice, hay que tener mucho cuidado al hablar, y más cuando se es legislador. Farideh Raful tendrá que pedir excusa Sí, esa es la palabrita por clave. haber mentido y tergiversado documentos que le fueron entregados hace mucho tiempo. Que aprenda de esta experiencia. Eury, la verdad que tú eres un bandido grande, lambón y de todo lo que tú puedas hacer de este gobierno. Porque tú ofender a esa dama, decirle que tiene que pedir excusa. El que va a tener que pedir excusa y perdón a Dios por el irrespeto que tú le haces, por el bandidaje que tú le haces a la iglesia y a esta sociedad, de estar defendiendo a Joao Santana. Tú no tienes escrúpulos al tú defender a Joao Santana y al criticar a una dama tan decente que me representa a mí con dignidad y a esta sociedad como diputada. Tú no tienes la calidad moral para hablar de Farideh Raful, ni para decir que ella tiene que pedirle excusa. ¿Excusa a quién? Cuando ella está reclamando lo de un pueblo, la corrupción. Lo que él debe reclamar. Lo que tú deberías de hacer. Correcto. Corrupto. Porque tú eres el que debería de reclamar y defender lo que ella está diciendo. Ahora, como a ti te pagan igual que a Joao, y por eso es que tú estás así, tienes que reclamar y decir y ofender. Porque a ti te pagan anuncios igualito que a Joao, millonarios. Que de gente hablaba de aquí. Anuncios que a nosotros nos pueden dar 100,000 pesos y no lo pagan, como no lo hace ni la Cámara de Diputados, ni Educación, ni ninguno, porque no lo pagan, porque no somos como tú. A ti te dan contratos millonarios, como le dieron a Joao. Y si se buscara la lista de cuánto tú cobras por un anuncio y por tus relaciones públicas a las instituciones del Estado, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Y por eso tú le dices a Farideh que tiene que pedir excusa. Irresponsable. Tú deberías estar del lado de Farideh. Si fuera honrado y honesto. No estuviera haciendo lo que hace. Ni diciendo y subiendo Twitter bajo esa ofensa. Este país sabe quién tú eres, de dónde viene y qué tiene y cómo lo conseguiste. Lo que tú no puedes decirle a Farideh. Y por eso tú lo haces. Pero llegó un tiempo diferente, donde la famosa frase de que bombero no se pisa la manguera, el bombero que me viene a mí en el medio a estrujarme los pies para tumbarme a mí y para que yo me quede al lado de él con la corrupción, se jodió. Le suelto la manguera. Le suelto la manguera. La cara. Y 2 trompas también, si es posible. Pero no es verdad que me voy a quedar en su manguera. Porque eso se acabó ya. El país no puede seguir así, con gente como tú, que le miente y va a una iglesia, yo no sé a qué. Yo no sé a qué tú vas a una iglesia y a qué tú usas el nombre de Dios cuando eres parte de las 7 plagas que están azotando en esta última semana a nuestro país. Tú eres parte de esas 7 plagas con esa declaración. Qué lamentable. Vamos a un cambio. Nosotros retornamos en otra parte nuestra del desarrollo de Primera Hora, el matutino por Teleimpacto.